Buenas noches, mis estimados hermanas, hermanos, amigos y amigas que tienen el agrado de seguir a este humilde servidor y a estos videos que hacemos para dar a conocer textos bíblicos que son muy buenos para tener conocimiento de lo que sucede a nivel mundial. Vemos que hoy en día se ha dado una guerra entre Israel y el país de Palestina, en este caso con una agrupación llamada Hamas, como ya todos tienen por conocimiento. Y me llama la atención que hay mucha gente que empieza a especular que si ya es el fin, que si ya esto desatará una tercera guerra mundial, que si nuestro Señor viene. Yo no voy a desmentir para nada la existencia de la venida del Señor, pero sinceramente eso es algo que solamente Dios sabe. Tanto así que nuestro propio Señor Jesucristo lo dijo: ni aun los ángeles saben cuándo es el fin. Me enoja un poquito ver cómo hay gente que toma textos proféticos y hacen una mezcolanza entre lo profético, que es bíblico, tomando textos de Apocalipsis, yéndose a temas de películas de Hollywood, ciencia ficción, el tema de los extraterrestres que se ha puesto muy de moda, que dicen existir, y una sarta de estupideces, disculpando la expresión, pero es la realidad, una sarta de estupideces porque solamente hacen alusión a lo que ellos piensan y creen que va a suceder. Hay personas que son muy literales, muy literarias en lo que es el tema profético. Yo no soy una persona muy instruida en el área profética, yo no soy un profeta. Yo soy un predicador y conocedor de la palabra gracias a lo que el Espíritu Santo me ha mostrado. No porque yo considere que así sea. De pronto puede que las cosas se den como no se den, pero lo importante aquí no es si que se está cumpliendo al pie de la letra todo lo que estamos viendo. Aquí lo que vale realmente es saber cómo estás tú delante de Dios. Eso sí es realmente importante. Se habla de que Israel es el pueblo escogido de Dios. La verdad es que tuvimos una enseñanza bíblica el día miércoles en la iglesia y coincido con lo que nuestro pastor dijo, nuestro pastor Pablo, un saludo enorme para él, en que realmente el pueblo de Israel que hoy en día rige dicha nación no tiene nada prácticamente de lo que era el Israel antiguo. Tanto así que lo que ellos viven, como lo son la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, como lo son el Yom Kippur y todas las festividades que ellos tienen, lo hacen como un tema religioso. A pesar de que sí es muy cierto de personas que dan estudios hebraicos, los cuales dicen que estas fiestas deben de ser celebradas y no es que esté mal. El problema es con qué intención lo hacen. Si realmente para recordar lo que Dios hizo por ellos o simplemente ya como una tradición más. Y es penoso ver todo lo que ha pasado. Se dice por ahí que hubo un colectivo mismo del pueblo de Israel que no dejó que un grupo de personas congregadas a Dios esté orando en Tel Aviv, y dice que los votaron. Esta misma gente que los votó fue al desierto, hace una fiesta en el cual dicen que hay una imagen que no se sabe de quién será, una deidad, y que los de Hamas atacaron a ellos. Entonces podemos ver algo que está mal en ellos. Estaban actuando como cualquier persona del mundo, es una realidad.
Pero no nos apartemos, que acá sucede muchas veces lo mismo, quizás no en la manera en que ellos lo hacen, pero sí sucede lo mismo. Es penoso ver cómo la gente también se preocupa por lo que está pasando en Israel, y de verdad que sí es penoso. Se ha escuchado de que hay niños degollados, mujeres descuartizadas y todo lo demás. Ese grupo es demasiado violento. Pero nos olvidamos de que aquí en nuestro país y a nivel mundial todo se está dando. No es de sorprenderse. La Biblia nos enseña en el libro de Mateos, capítulo 24, en el cual dice que en los últimos tiempos, nuevamente lo repito como siempre lo hago, que se darán guerras, rumores de guerras, que vendrán falsos haciéndose pasar por Cristo, por el Señor, que la maldad del hombre se va a aumentar, que la ciencia aumentará y que el amor de muchos se enfría. Lastimosamente es la realidad. Ver cómo una persona mata sangre fría solamente demuestra que la maldad se está aumentando. Cuando habla de que el amor de muchos se enfría, habla de todos aquellos que caminan en la fe y la abandonan porque llegan a pensar que Dios no está haciendo nada o no tiene el control de todo esto. No, mi amigo, no, mi hermano, tú no tienes que asustarte de nada de esto. Nada de esto es nuevo. Esto ya fue profetizado muchos años atrás. Aquí lo que vale, como lo dije, es saber si tú quieres vivir lo que viene o quieres librarte de aquello. Sinceramente hay muchas personas con las que me gusta hablar de la palabra, me gusta predicarles, y muchos me dicen que no quieren venir a los caminos de Cristo porque se basan en una palabra en la cual dice: mejor es que no me hayas conocido a que hayas jugado con un Dios vivo. Yo le digo: pero mi amigo, eso aplica cuando nadie te hable de la palabra. Pero sin duda yo sé que muchos te han de haber hablado. Y si nadie te ha hablado, porque estoy hablando yo. O sea, tú ya estás involucrado en este tema. Y la gente cae reconociendo que es verdad. Muchas veces enseño que la maldad que está pasando a nivel mundial es por la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Y sí, es una gran verdad. ¿Por qué? Porque si el hombre conociera a Dios, conocería su ley. Y así conocería su ley, hiciera la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice la palabra. Cuando uno desconoce totalmente a Dios, se cree un propio Dios, se crea a sí mismo sus dioses y no tiene reverencia para con Dios. Es ahí cuando comienzan a hacer cosas que no deben, porque no conoces la instrucción, no conoces la Torá, no conoces los 10 mandamientos, no conoces el Antiguo Testamento, la Biblia, como tú lo quieras llamar. El hecho es que aquí no conoces a Dios. Esa es la ausencia de Dios en el hombre. Y la palabra es clara cuando el Señor dice que Él visitará la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Lastimosamente esto es una cadena que nunca termina hasta que alguien viene y la corta. No es que Dios visita la maldad como diciendo que estás maldito, no. Lo que trata de decir es que sigue viendo que las mismas actitudes que tú hacías, tus descendientes las siguen. Por eso la maldad no termina, por eso la maldad no acaba. Como ya lo he dicho en videos anteriores, culpa tienen muchos padres porque no enseñan a sus hijos la instrucción que Dios dio. Culpa tenemos nosotros mismos por no querer venir a los caminos de Dios, porque nos avergonzamos de hacer el bien, pero nos deleitamos cuando hacemos el mal. Esa es la realidad que a nadie le gusta. Muchas veces nosotros somos odiados por decir lo que la Biblia dice, ni siquiera por nuestro propio pensamiento. Porque cuando viene otra persona y te comenta que estás haciendo algo mal, tú lo aceptas. Pero cuando te dicen lo que dice Dios en su palabra, es ahí cuando a nadie le gusta. Y yo voy a hacer una introducción en el libro
de Pedro, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, ¿verdad? Del 1 al 21 vamos a leer. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo han percibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen en Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magnificencias promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud, entendimiento al entendimiento, dominio propio al dominio propio, constancia a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal y el afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está interesante. La veracidad de la Escritura, dice más abajo. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén enfatizados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Está hablando Pablo de su propia muerte. Dice más abajo, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios, el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a los cuales ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto es increíble. Todo lo que está pasando, dice Pedro en una de sus cartas, que esto ya estaba establecido, como se los acabé de decir. Fue escrito por hombres, sí, pero hombres que fueron escogidos por Dios para llevar el mensaje. Mas Pedro lo que trata de decir que él nos enfatiza en dar a conocer lo que ya todos saben. Él lo vivió. La venida del Señor, la grandeza que Dios le dio, cómo Dios lo honró, cómo Dios lo glorificó, diciendo, este es mi Hijo amado del cual tengo complacencia. Y Pedro se enfatiza más en seguir enseñando las buenas nuevas, que son el mensaje del Evangelio. A pesar de que él estaba a punto ya de morir, como él lo cuenta, y el Espíritu se lo había revelado, él dice que se esmera mucho más, no en compartir lo que ya estaba establecido en profecías, porque él hace un énfasis
de que los profetas han escrito y está bien, dice que ustedes crean que lo que está escrito es así. Él más bien dice que él se empeña más en que ustedes conozcan la verdad de las buenas nuevas del Evangelio, lo cual es que vino un ser en forma de hombre a dar su vida por ti, por mí y por todo el mundo para que no se pierdan. Ese es el verdadero mensaje que debemos estar escuchando, no las profecías que ya están establecidas y que a su tiempo tendrán que suceder. Pero eso no nos compete a nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto? Tú quieres ver que todo esto sea de cumplimiento profético como está escrito, va a ser. Simplemente no vengas a los caminos de Dios y te prometo que lo vas a vivir. Pero es algo súper que fuerte lo que viene. Pero el Señor lo que quiere es que tú libres tu vida de la ira venidera, como está estipulado en el libro del Apocalipsis. Vamos a hacer una pequeña oración porque esto solo fue una introducción y vamos a meternos más a profundidad, pero en el libro de Timoteo, lo que realmente les quiero dar a entender. Padre amado, yo te doy gracias, Señor bendito, porque tú has permitido nuevamente, Padre, que yo esté con vida y pueda en este momento compartir tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, como siempre lo digo y siempre nos haces ver, Señor. Pero confiando, Padre amado, que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Tú mismo dijiste, Señor amado, a tu Padre Celestial, que todo lo que Él te había dado en tus manos, nada se había perdido, Señor. Y esa es la confianza que tenemos, Padre, que aun cuando muramos, nuestras almas no se perderán, Señor, sino que estarán contigo. Tú las tomarás y las pondrás cerca de ti, mi Dios amado. Tú dijiste que ibas a preparar moradas, porque en la casa de tu Padre muchas moradas hay. Y ciertamente que donde tú estés, nosotros íbamos a habitar contigo, mi Dios amado. Te pido, Señor amado, por la paz entre estos países árabes, aunque sé que es un poco complicado. Llegará el momento en que hará la paz, no porque así ellos anhelen en ti tener esa paz, sino que serán engañados a su momento, Padre, por aquel falso Mesías, que en algún momento tú sabrás cuándo sucederá todo esto y se hará conocer. Pero ese no es el propósito de este video, Señor. El propósito de este video es que la gente sea consciente y pueda entender que debe de huir de lo que se avecina, Señor amado. Bendice al pueblo de Israel, mi Dios amado, así mismo como el de Palestina. Y sí, digo así mismo como el de Palestina, porque no es todo el pueblo palestino que está en contra de Israel ni haciéndole guerra a Israel. Hay muchos que creen en ti, Señor, de una u otra manera. Y este grupo subversivo, terrorista, es el que hace todos estos desmanes, Señor. Poniendo bombas desde hospitales, desde escuelas, desde lugares estratégicos donde hacen que Israel haga ataques y puedan otras personas, como dice tu palabra, justos por pecadores, mi Dios amado, pagan su vida. Padre, si este video es de bendición para alguno de estos espectadores, mi Dios amado, sé tú hablándole, inquietándole en su corazón por medio de tu Espíritu Santo y puedan encontrarte ahora mientras puede ser hallado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bien, como yo le decía, la lectura que vamos a dar se encuentra en el libro de Timoteo capítulo 4. Y esto es algo que también pasa ahora en los últimos tiempos. ¿Qué sucede? Que mucha gente tiene deseo y ganas de saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que va a acontecer, y nosotros vamos a decir un porqué de esto. En el capítulo 4 de Timoteo nos dice lo siguiente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino
y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, le decía Pablo a su discípulo Timoteo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevado de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. También Pablo iba a morir. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Gloria a Dios. Me llamó tanto la atención este pasaje bíblico, esta parashá, una porción de la palabra de este libro, porque Pablo está haciendo también algo profético. A pesar de que lo habla para aquel tiempo en el que todavía vivía, se da en estos tiempos también. Hay gente que tolera la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que es veraz conforme la palabra dice, no lo que yo creo que es. Y hay muchos que toleran cuando se les enseña lo malo que es vivir haciendo cosas ilícitas o llamado pecado. Y comienzan a buscar en ciertas personas que le digan lo que ellos quieren escuchar. Así se encuentra la gente hoy en día cuando escucha este tipo de maestros, este tipo de profetas, que buscan solo hacerse notorios, cuando todo lo que está sucediendo en el mundo escrito está en la palabra. El problema es que nadie quiere leerla, nadie quiere instruirse. Por eso viven muchos asustados, por eso muchos dicen, uy, ¿qué va a pasar? Es increíble que gente diga que ni siquiera quieren que Cristo venga. O sea, quieren que la maldad todavía abunde. Los tiempos se están pasando día a día más rápido y escrito está que por causa de los santos los días serán acortados, si no nadie sería salvo. Recuerden que la palabra dice que la maldad se va a aumentar. Es increíble todo lo que pasa. Yo tengo aquí unos apuntes sobre lo que significa profecía y lo que es un profeta. La profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes y futuras. Dice, por el profeta, el cual es el portavoz que Dios dispuso dar a conocer lo que Él dice. En este caso, yo podría decir que soy un profeta, no porque tengo visiones o porque tenga sueños, a pesar de que sí hay y conozco profetas que realmente se ve en sus frutos que lo son, ¿verdad? Que Dios les dice tal y cual cosa referente a una persona para corregir. Ahora, ¿por qué digo yo ser un profeta? No porque yo tenga el mismo don que ellos tienen, sino porque yo también soy un escogido del Señor y la palabra me enseña que la palabra es la mejor profecía que tengo para darle a ustedes. Ciertamente es una realidad lo que está diciendo Pablo ahorita. En los últimos tiempos la gente tendrá comezón de saber.
Y créanme que me da gusto cuando hay personas que vienen y me preguntan tal y cual cosa y qué es lo que pasa y por qué esto y por qué Dios permitió y por qué Dios permite y todo lo demás. Y yo siempre termino diciéndole que te preocupa. La gente se preocupa más por saber quién es el anticristo. La gente se preocupa también por las guerras y todo lo demás, pero no se preocupa de su salvación. No quiere saber de su salvación. Hay gente que me dice, yo creo en Dios y ya eso para mí es todo. Yo le digo, seguro. La Biblia es clara. Quien no hace su voluntad, ¿cómo puede ser santo? ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser un escogido? ¿Cómo puede ser, como lo dice la misma carta de Pedro, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido y todo lo demás? Eso es lo que sucede con el pueblo de Israel el día de hoy. Ya no es como el Israel antiguo. Sí hay unos que otros que los ortodoxos, que ellos todavía oran, comparten la Torá, pero también hay otro pueblo que no tiene nada que ver con Dios, que no quiere saber de Dios. Incluso dicen que lo de Jesús es una fábula. Y asimismo hay en las iglesias cristianas, hay personas que realmente son devotas y aman las cosas de Dios, pero también hay otras que son irreverentes. Esa es la condición del ser humano. Miren lo que dicen lo que es un adivino. Un adivino es una persona que habla bajo su perspectiva, ¿verdad? Dice, bajo su perspectiva no bíblica, sino se da a través de rituales, consultando espíritus, consultando cartas, haciendo cosas que no convienen. Pues un adivino es un brujo, es un chamán, es una persona que busca tener visiones no por parte de Dios, porque si leemos los libros de los profetas, Isaías decía, vive Jehová cuya presencia estoy, y daba el mensaje que él tenía que dar por parte de Dios que ya le había dado. Vemos a Jeremías que dice el Señor me dijo, y vemos a Ezequiel que también refiere igual, el Espíritu me llevó. Pero cuando hay personas que simplemente buscan adivinar lo que va a suceder, realmente esas personas no son de Dios, tienen un espíritu de adivinación, de brujería, y eso es de parte de Satanás. Que el Señor le reprenda. Lo triste de todo esto es que la gente tiene cómo enterarse de lo que sucede, tiene cómo analizar lo que está pasando en el mundo, pero no quiere instruirse. Esa es la realidad. En el libro de Proverbios nos dice, en el capítulo 19, versículo 5, dice, el testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentira no saldrá bien librado. Ese es el fin para todas estas personas que inventan cosas sobre los tiempos finales. Miren mis hermanos, miren mis amigos, yo no estoy desmintiendo que la venida del Señor se dará, porque se va a dar. El Señor vendrá, pero solo Él sabe cuándo, en qué tiempo. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás preparado para aquella venida? Porque el Señor ahora sí viene a juzgar. Y dice a vivos y muertos, como le leímos ahorita en el libro de Timoteo. Esa es la realidad. Y aquí en el libro de Proverbios nos dice lo correcto, que el testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado, y eso es lo que la gente está consumiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír, pero no soportan la sana doctrina, lo que es la verdad, sino que se van a cuentos y fábulas y a todo le dicen amén. Créanme que
me enferma cuando veo gente que supuestamente se dice creyente y dicen amén a tantas tonterías y no leen la Biblia. Díganme ustedes, ¿en qué parte de la Biblia aparece la Virgen de Fátima? Eso es un cuento. Que existió y que tuvo visiones, sabrá Dios si serán verdad o no. Pero supuestamente una mujer decía que la Virgen de Fátima había profetizado que iban a venir extraterrestres y tantas tonterías más. ¿Qué les pasa? ¿En qué cabeza? Creamos entonces en la Rosa de Guadalupe. Dios mío. Miren lo que nos dice también en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículos del 31 y el 32. Algo referente a lo que leímos ahorita en el libro de Proverbios. Dice, yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. Afirma el Señor. Eso es lo que dice el Señor por medio de Jeremías, que está en contra de los profetas que sueltan su lengua y hablan babosadas. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para ese pueblo, afirma el Señor. Así hay pseudos maestros que enseñan basura e incitan al pueblo a que se pierda. Y el Señor lo dice claro, que Él está en contra. Tú quieres, mi hermano, conocer la verdad, no por lo que yo digo, sino por lo que dice la Escritura. Pues ponte a leerla y sabrás qué acontecerá en los tiempos finales. Ciertamente hay una guerra que está escrita, que es lo que está pasando ahorita aquí en la Biblia, pero hay mucho más. Ciertamente la gente se alarma y se asusta porque el río Éufrates se secó. Y la Biblia habla de que hay 4 seres que están encadenados. Sí está eso escrito, pero eso es para los tiempos finales en el Apocalipsis, cuando ya la iglesia no esté, y eso lo sufrirá todo el pueblo que se quede. ¿Cuándo sucederá? Yo no lo sé, pero de que va a suceder, va a suceder. Ahora nuevamente te repito, ¿tú quieres evitar que eso suceda? Pues libra tu alma, ven a los caminos de Dios. Eso es todo. Imagínense, vamos leyendo 2 versículos de 2 distintos libros en los cuales dice que Dios está en contra del mentiroso y del que habla falsa profecía. No te dejes engañar. Si tienes picazón en el oído por escuchar la verdad y por enterarte de la palabra, pues busca una iglesia cristiana cercana donde enseñen sana doctrina y aprende. O estudia la Biblia y pídele al Señor que te dé discernimiento por medio de su Espíritu para que puedas interpretar la palabra del Señor. ¿Qué aconteció en la antigüedad? En el libro de Génesis hay 2 posturas aquí. En el capítulo 2, versículo 16, vemos un mandato que Dios dio al hombre, algo que es verdad y se cumple. Y esto es cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, que es Adán, y el Señor le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín. En el 17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Santo es el nombre del Señor, mi alma te alaba, Padre. Díganme ustedes si esto no se cumple. Aquí habla de 2 tipos de muerte: la ausencia de Dios en el corazón y la muerte física. La ausencia de Dios en el corazón hace que tú no tengas una comunión con Él y por ende no puedas estar delante de su presencia. La otra muerte física es cuando tu alma se pierde, el castigo eterno que le llaman. Eso fue una gran verdad que el Señor le dijo. Pero ¿qué pasó
en el mismo Génesis, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, vemos que el hombre cae engañado producto de ¿qué? De escuchar una falsa profecía. Se los vuelvo a recordar, la palabra profética es lo más seguro que tenemos, no lo que te diga cualquier persona. ¿Y qué dice aquí? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Eso dijo la serpiente. ¿Consideran ustedes que Dios no le pudo haber mostrado al hombre qué era el bien y qué era el mal? Sí, claro que sí. Aquí hay una verdad a media o una verdad distorsionada por parte de la serpiente a la mujer, dado a que escuchó a quien no debía escuchar. Ciertamente Dios le dijo, si tú comes de ese árbol mueres. Esa fue la palabra que tenía que obedecer el hombre. Bajo que se dejó engañar de voces que no debía, pues presa del engaño cayó. Y es la consecuencia por la cual vivimos alejados de Dios. A los que no conocen a Dios, vivimos alejados de Dios. A los que conocemos a Dios, ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo, gracias al sacrificio en la cruz, dice la palabra. Pero los que no están caminando en Dios, ellos están muertos. Tanto físicamente, en algún momento en que dejen de existir, ¿verdad? Y espiritualmente, porque no conocen a Dios ni saben lo que es bueno o es malo delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender con estos dos versículos en la introducción del libro de Génesis, de Bereshit? Eso, que el hombre es muy susceptible a ser engañado por escuchar a quien no debe e ignorar la palabra de Dios. Ese es el problema con el hombre. Es triste y penoso ver que mucha gente diga amén a tantas babosadas y dan a entender realmente que no tienen un conocimiento bíblico. No leen la palabra, solo se quedan con lo que el predicador les dijo, con lo que el pastor les dijo o con lo que escucharon en YouTube. Nunca investigan la palabra. Ese es el problema. Son fácilmente llevados a cuentos y a fábulas. Por eso es que yo puse como título, si buscas cuentos y fábulas o ciencia ficción, la Biblia no es tu opción. Aquí no hay ciencia ficción, aquí no hay fábula, aquí hay pura verdad. Sea juicio o no, aquí en este libro hay pura verdad. En ti queda si lo quieres aceptar o no. Yo más credibilidad le doy a Dios por lo que Él me muestra por medio de su Espíritu a lo que diga otro hombre. Porque el hombre se equivoca, Dios no se equivoca. Para finalizar, yo quiero decirte algo que está en el libro de Deuteronomio y es algo que el Señor nos dijo que deberíamos hacer. Por eso es que el Señor dice que visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque nosotros hemos sido negligentes y no diligentes, tanto en nuestra vida como en la vida de nuestros hijos y de nuestra descendencia. No enseñamos lo que el Señor nos ha dado. No damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, que es salvación, perdón, redención. Somos duros de cerviz. No queremos doblar rodillas delante de Dios. No queremos agachar la cabeza cuando Dios nos habla. Más bien nos erguimos en contra de lo que Dios nos dice que no le agrada. En el capítulo 6 de Deuteronomio 5:8 nos dice lo siguiente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalas a tus manos como signo. Llévalas en tu frente como una marca. Eso nos dice el Señor que debemos hacer con esta ley, con esta preciosa palabra que Él nos ha dado. Llevarla aquí y llevarla aquí. Llevarla en mis manos es la palabra para leerla. Llevarla aquí en mi mente es recordarla, no olvidar lo que he leído y ponerlo por práctica. Y en el corazón atesorar lo que Dios me ha dado. Pero nosotros no hacemos eso. Simplemente nos dejamos llevar por lo que otros dicen. No, todos lo hacen. ¿Qué hay de malo en que tú lo hagas? Sí, hay de malo en que tú lo hagas. Como todos están hundiendo en el pecado y van a ser enjuiciados, tú también estás siendo del mismo grupo. Pero a la gente no le gusta escuchar eso. ¿Qué puedo decir con respecto a lo que está pasando en Israel? Todo esto ya está escrito. Nada de esto es nuevo para mí. No les voy a negar que sí me incomoda el hecho de ver tantas cosas, pues cuando era pequeño, quizás por mi inocencia o quizás por desconocimiento, no veía tantas cosas como suceden ahora. Muerte por todos lados, con una hazaña que da, no sé, da terror. Ayer mientras escuchaba lo que había sucedido con aquellos niños inocentes que los habían decapitado y habían descuartizado y a sangre fría se me despelucó el cuerpo y sentí un dolor inmenso. Créanme que sí, aunque ustedes me digan mentiroso o me digan lo que me quieran decir, no me importa. Realmente sentí un pesar. ¿Qué culpa tienen esas criaturas de la mentalidad estúpida y puerca del adulto? Esos niños no estaban peleando ninguna tierra. Esos niños no estaban defendiendo ninguna fe. Eran niños inocentes. Es increíble que un pueblo palestino en este caso, y no tanto todo el pueblo palestino, sino esta agrupación de Hamas, no le importe que su gente muera con tal de que maten aunque sea un israelita. Tanto es el odio que le tienen a Israel. Esto no es nuevo. Esto está escrito en el libro de Génesis, de que iba a haber guerra entre estas dos naciones. Cuando hablamos sobre Jacob y Esaú, hay una guerra entre esos dos hermanos. Y no voy a entrar en ese tema porque es bien extenso. Es increíble ver que países hermanos se estén peleando, porque aunque ellos se odien, son países hermanos y salen de la misma descendencia todos. Y tú me dirás, ¿cómo es que son hermanos y se matan? Explícame tú, ¿cómo es que por una herencia hoy en día hermanos matan a sus hermanos? Lo hemos visto en la noticia. Eso es la maldad del hombre, la ausencia de Dios en su corazón, la ausencia de Dios en su vida hace que cometa estas atrocidades. Yo con esto me despido, espero quizás haber respondido en algo tus dudas. Será hasta un próximo video y te digo que tranquilo, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Se vienen cosas peores, se vienen hambruna, se vienen terremotos, se vienen pestes. Pero hay algo que el Señor dijo: aún no es el fin. Todas estas cosas van a acontecer, pero aún no es el fin. Aún todavía hay un poco de tiempo, porque cuando el Señor venga por su iglesia ya será tarde.
será el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Mi amigo, mi amiga, huye de la ira venidera. Mejor es que no me hayas conocido a que hayas jugado con un Dios vivo. Ahora sí te lo digo. No es el que camines con el Señor el que no te haga un conocedor. El simple hecho de haber escuchado la palabra por muchos que te la han predicado en buses, en calles, en ciudades, en tu casa, por medio de un amigo, en medio de alguna red social como esta, tú ya estás involucrado y ya sabes del Señor. No puedes librarte del juicio a menos que vengas clamando al Señor por perdón y por redención. Se despide tu hermano y amigo Miguel Ángel Contreras. Como siempre, para mí es un honor hablar de la palabra. No lo hago muy frecuente, pero cuando lo hago con ganas, conforme a lo que el Señor me da. Gracias, mi Dios amado. Gracias por este momento hermoso. Anhelo en el Señor que todo te vaya bien. Bendigo tu vida, la de tu familia, la de tus hijos. Pero anhelo más que realmente puedas conocer la verdad. Que el Espíritu Santo redarguya en ti y te haga entender que debes de volver a las sendas antiguas, a lo verdadero para todos aquellos que están equivocados. Para aquel que no camina con el Señor, ven a la cruz. Ven a la cruz porque juicio grande se avecina. Y si tú no estás preparado, tu alma se va a perder. El Señor sigue siendo bueno. Todavía nos está dando oportunidad. Él no tarda su venida no porque mienta, sino porque anhela que la mayor parte de la humanidad proceda al arrepentimiento. Y eso es lo que la gente no entiende. Viven porque creen que es una suerte de la vida. No. Cada día que tú despiertas vivo es una oportunidad que Dios te da para que tú le busques y le puedas encontrar. El día que estés delante de Dios, ya no hay vuelta atrás. Cada día que tú amaneces vivo es un día más para buscarle. Y si no lo encontraste en ese día, es un día perdido. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, escuchando esta hermosa alabanza, que sí que me encanta. Danza dulcemente su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive, para siempre Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, danza, dando vueltas para Cristo. Vive, vive, para siempre Él es el Rey. Vive para siempre Él es el Rey. Dios me los bendiga.